¿Cómo hacéis esta generación de datos y de inteligencia de calidad del lead? ¿Os deja LinkedIn y Google Maps y otros que absorbáis estos datos? ¿Cómo es esta relación? Bueno, ha habido episodios, sobre todo en el último año, de baneos a muchos de mis competidores. Fuimos nominados Top Startup de LinkedIn por el equipo de marketing. Entonces, hay buena relación con ellos. Mientras otro equipo os decía, no me cojas los datos. Partners ha sido un canal súper importante para nosotros. Estamos lanzándolo a día de hoy, que ya representa un 15% del revenue. Estamos montando equipo en Italia, que ya son casi un 10% de nuestra facturación. Alemania y UK, que están empezando ahora. Todo desde Barcelona. ¿Os habéis planteado que Microsoft invierte en el capital? Yo me acuerdo de hablar con Jordi en nuestro 6º mes y le dije a Jordi, estoy pensando en parar las ventas porque el producto falla mucho. Te pegué un grito que creo que no hacía falta móvil, se escuchó de aquí al Tibidabo. Sí, nunca pares las ventas. Vamos a esperar al producto perfecto para antes de lanzar al mercado y eso es el error garrafal. Es la receta garantizada a la muerte. El caso de éxito top de Genesys creo pues que es muy bestia, de Borneo, y Alberto, que era el director comercial, tenía un equipo de 7 personas, se cargó 6 personas, mantuvo una persona en el equipo, pero hizo un 14x. En productividad por persona. O sea, utilizó Enginy muy bien, ha hecho unos trucos que no sé si podemos desvelar aquí, pero utilizó... ¡Hombre, claro que sí! Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Jaume Puig y Kai Brand, cofundadores de Enginy, anteriormente conocido como Genesys. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. A ver, Enginy me va a costar. Noticia de la semana. Me va a costar. Es participar de ITNIC, también disclaimer, de que nos conocemos ya de hace mucho tiempo y de hecho ITNIC es socia. Pero bueno, explícame, ¿qué es esto de Enginy? ¿Por qué ya no es Genesys? Bueno, a ver, hay la versión de cara al público y la versión que vamos a contar aquí de forma totalmente transparente. Venga. Pero bueno, nos vino un contender muy grande, 6 billion de facturación, patrocina la Fórmula 1, de hecho, que se llama Genesys, con ese final, el nombre no es igual, y nos mandó una cease and desist. Creo que no le hacía mucha gracia al tráfico que estábamos pillando ya en Google. Claro, sin hacer SEM, solo con SEO le pillábamos un tráfico de la hostia, al menos en España o en Europa, ¿no? O sea, hay muchos Genesys con Y latinas. Hay, o sea, hay 2 o 3. Pero yo me he ido encontrando como otras compañías de portfolio que hay conflictos y se nos acaban los nombres, ¿no? Tenemos más ideas que nombres. Bueno, Enginy. ¿Qué significa? ¿De dónde sale? Bueno, Enginy en catalán es ingenio y ahora un poco la categoría del producto que tenemos está yendo hacia el go-to-market engineering. Vale. Entonces un poco el mix de las dos nos llamó bastante. Y aparte que no había más nombres. O sea, de una lista de 50 llegas a uno, ¿no? Venga, para el que no haya escuchado tertulias de ITNIC antes o algún podcast donde hayáis aparecido en la audiencia, recordadme qué es Enginy. Bueno, nosotros hemos ido evolucionando la categoría del producto, ¿no? Pero al final somos una plataforma nativa NIA para que equipos de ventas puedan hacer mucho más eficiente su día a día, encontrando a los clientes potenciales y automatizando toda esta parte de prospección con inteligencia artificial. Vale. A la práctica, porque esto que explicas es un poco el mundo del CRM. ¿no? O sea, creo que HubSpot o Salesforce se podrían definir igual, excepto AI nativo, porque son más viejos. Bueno, somos una plataforma previa a ese CRM, ¿vale? Y ayudamos a esos equipos comerciales a identificar, ¿vale? Dentro de todo la información que hay en el mundo digital de hoy en día, pues identificar dónde están sus clientes y automatizar esa prospección. Entonces, escribe continuamente toda la actividad que haces en Genesys está encima de tu CRM. Enginy. Nos va a costar un montón, hoy. Me está costando. Porque además vivimos en el futuro, ¿no? Ahora mismo ya se llama Enginy, pero cuando estamos grabando todavía no. O sea que nos va a costar todavía más. A ver, has hablado de los datos que hay en el mundo digital, con lo cual hay un tema de generación de conocimiento de bases de datos, ¿no? De listas, para que luego un SDR o un Business Development o una persona que está haciendo prospección, ¿no? Que está buscando oportunidades de venta, las cualifique. Y has hablado también de escribir directamente. Explícanos los varios productos que tiene Enginy. Sí, al final el mundo de las ventas se mueve mucho a día de hoy en base a señales de intención, ¿no? Tú no vas a buscar ya a un listado de 10.000 personas que crees que pueden tener fit en tu ICP, sino que vas a aquellas 100 pues, que han cambiado de trabajo, que están contratando un tipo de posición adecuada. Para cada empresa y su propio producto o servicio, pues hay distintas señales de intención, ¿no? Entonces, con tal de perseguir esas señales, necesitas agregar datos de muchas fuentes distintas de información. Entonces, normalmente en los equipos comerciales con los que empezamos a trabajar,
trabajan con múltiples bases de datos, múltiples herramientas para varias cosas, ¿no? Entonces, lo que hacemos primeramente es agregar datos para ayudar a esos equipos a encontrar quién está más hot en su mercado. Vale. Y en una segunda instancia es pues, todo el tema de secuencias automatizadas con IA. Aquí lo que hacemos es, oye, la IA, hay agentes de IA que te ayudan a pues, puntuar los leads en función de una score del match que hacen con tu ICP, ¿no? Decirte qué mensaje les puedes enviar por LinkedIn, qué mensaje les puedes enviar por mail y que ahí el comercial... Pero no lo hace automático. El comercial... vale. O sea, tenéis la opción autopilot y la opción o copilot, ¿no? Empezamos únicamente con la autopilot, pero por demanda de mercado. Al final es como, bueno, cursor para un programador, sí. ¿no? Al final, sí, nos gusta que los vendedores aprendan de la IA, cómo funciona la IA, qué es lo que me gusta que genere la IA, ¿no? Y poco a poco vaya ganando confianza como para darle más soltura, que lo haga más solo cada vez, ¿no? Pero siempre con la confianza de que lo va a hacer bien. Y otra versión, otra lectura más humilde es que el vendedor aprenda con la IA o que la IA aprenda del vendedor, ¿no? Porque también el vendedor tiene sus trucos, porque la IA es omnipresente, ¿no? Pero el vendedor lleva quizá años hablando con ese tipo de clientes y también esa conversación, ese aprendizaje puede funcionar. No, y hay mucho vendedor que quiere tener control sobre, al final, el mensaje final que voy a mandar. Depende del tipo de cliente que sea. Hay muchos, también te diré, muchos clientes nuestros que para un tipo de segmento de su mercado no automatizan, simplemente generan con IA, quizá catalogan, filtran. La IA también te puede ayudar a conseguir más datos que están desestructurados en Internet y estructurártelos, pero no automatizan. Y para todo el long tail de clientes, pues donde hay más volumen y no me importa tanto quemar el lead, ahí sí que automatizo en autopilot. Jaume, ¿cómo hacéis esta generación de datos y de inteligencia de intent, ¿no? de calidad del lead? Sí, o sea, todo empieza por el playbook, ¿no? Nosotros hay un apartado en la web que se rellena automáticamente una vez el cliente entra, ¿no? A partir de su web, de su LinkedIn, de todos los datos que encontramos públicos, pero que pueden añadir o quitar o modificar. De la empresa cliente. Sí, exacto. O sea, el usuario de Enginy sí. Es el playbook. Le explica a Enginy qué hace esa empresa y cómo funciona. Exacto. Vale. Es el playbook de ventas que vive dentro de Enginy y a partir de ahí la IA se nutre, ¿no? El primer paso que hacemos es recomendarte cosas. O sea, nosotros pues vamos a LinkedIn, vemos posts relacionados con tu industria, de tus competidores, porque toda esta información está en el playbook y te recomendamos, mira, haz una lista de este post, ¿no? De los comentarios del post. O haz una lista de este competidor que ha hecho X cosa y tiene X seguidores. Y pueden estar interesados también en tu producto, ¿no? Ahí es donde está. Y después ahí tenemos integrados todos los modelos que hay y por haber, ¿no? Pues Cloud, Gemini, ChatGPT, todos los que quieras, y pues te generan mensajes personalizados en base a esa señal de intención, ¿no? Pues mira, te he visto que has comentado en este post, depende del idioma, todas las cosas que son relevantes para hacer el mensaje las tenemos en cuenta, que tenemos un prompt gigante por detrás que sabe todas estas cosas por defecto. Y ahí te decimos ya, este mensaje se podría enviar, ¿quieres enviarlo? ¿Quieres hacerlo automático? Esto es para la segunda parte, ¿no? La primera, que es la generación de bases de datos y de cualificación, porque entiendo que hay dos grandes productos. Sí. Generación de leads y luego ir tocando estos leads. Prospección y engagement, le hemos llamado. Vale, pues en la parte de prospección, que es generar la lista. ¿Esto cómo lo hacéis? Porque claro, hablamos de los datos de Internet y ahí también nos acercamos a, que hemos hablado en la tertulia 1000 veces, pues de quién son los datos, qué se puede, qué no se puede hacer, el scraping, ¿no? Que es leerte una página web entera y guardártela tú. No solo leértela para decidir en aquel momento, sino guardártela tú y luego volver a utilizarla. ¿Cómo conseguís acceso a estos datos? ¿De dónde los sacáis? ¿Se compra esto? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Este podcast está patrocinado por Softwareiza 3. Si eres empresa y quieres cumplir con la normativa sin sustos de última hora, Softwareiza 3 te lo pone fácil. Con sus soluciones de gestión, facturación y contabilidad, vas a tener un muy buen acompañante, soporte experto y ningún susto. No te la juegues con tu gestión. Confía en Softwareiza 3, partner premium de Wolters Kluwer y de Factorial. A ver, tenemos muchos sitios de donde sacamos datos, ¿no? Tenemos proveedores que nos ayudan a scrapear cualquier tipo de páginas web, desde Google Maps también hacemos scraping. Tenemos también proveedores que nos dan datos de información de contacto de todo tipo, ¿no? Profesionales. O sea, esto está resuelto. Me estás diciendo que el conseguir acceder a estos datos ya está resuelto. Lo externalizamos de alguna manera. Hay intermediarios que ya lo hacen. Exacto, y les pagáis. Una API o lo que sea. Sí. A todo es por API, ¿no? Sí, todo hacemos a través de APIs. Vale. ¿Y os lo guardáis todo?
Y luego, ¿cómo sabéis el intent de un lead, por ejemplo? Claro, depende de dónde venga la lista, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, utilizamos APIs que se conectan a LinkedIn para tener información de los posts de los competidores, de todo ese tipo de información. Y este intent signal, que llamamos nosotros, se guarda, ¿no? En la base de datos. Sabemos que este lead viene de esta señal de intención y esto pues ya es información que la IA puede saber después para hacer prospección y el usuario lo sabe, ¿no? O sea, no estáis haciendo tanto intent tipo han visitado mi página web o... Mira, justo ahora lanzamos... Vale, porque esto es una cosa que se puso de moda hace unos años. No es que hagamos nosotros eso, sino que hay proveedores muy buenos capturando esa señal que nosotros vamos a integrar. Os integráis simplemente para meter... O sea, son puntos de información que vosotros centralizáis en Enginy. Y muchas veces tú hablas con una compañía, cada una tiene una señal de intención de su padre y de su madre, ¿no? Entonces, con tal de satisfacer la necesidad de cualquier equipo comercial de Europa, al menos, que es un poco lo que queremos hacer ahora, tienes que agregar muchos proveedores, muchos. Y Desde me acuerdo... Crunchbase para señales de funding, LinkedIn para señales más sociales o personales, cambios de trabajo, promociones. Lead Info usamos para website visitors. Está bastante bien. Uno de los retos, tú has hablado de Europa, ¿no? Ahora, si incluso hacemos Zoom en España, una de las frustraciones que yo he tenido desde hace muchos años, habiendo operado en Estados Unidos y luego en España, es que en Estados Unidos la calidad de las bases de datos, porque software de prospección no es una categoría nueva ni de coña. No. Y uno de los problemas que yo había tenido siempre como usuario de esos softwares es que en Estados Unidos funciona bastante bien. Y en España no. Y en España, si vas a venderle a un factorial de turno, pues sí, porque somos muy públicos y tenemos muchos datos y tal. Pero la mayor parte de las empresas, el restaurante de aquella esquina, la cadena de hoteles de ahí detrás, los empleados no están en LinkedIn, no hay Crunchbase, obviamente, ¿no? De ninguna de estas empresas. Falta mucha calidad de datos. ¿Llegáis también a ese tipo de leads o os quedáis en la sociedad más digital que sí que tiene una presencia muy online? O sea, al final, si no está ese dato digital, no vamos a llegar a él. Que es en gran parte de los casos el problema, que el restaurante de turno no pone ningún tipo de información sobre su negocio, el número de teléfono de... No tiene un buen LinkedIn, no tiene una buena web, quizá tiene un Google Maps, digital. Que eso ya es un avance. Sí, eso lo damos, pero claro, no podemos ir más allá. No podemos sacar la persona, no podemos sacar el LinkedIn Nuestro para objetivo contactarlo. es darte Google Maps para que puedas sacar lo que hay en Google Maps, pero darte también Informa si hay cosas que puedes eso, sacar ahí en va a Informa. llegar, por ejemplo. Cuando nos conocimos, me acuerdo que nos picheabais estos otros internets más oscuros, pero que en realidad son más públicos, ¿no? Porque son datos muchas veces del gobierno, como por ejemplo las cuentas anuales. Registro mercantil. El registro mercantil. Incluso hay, yo qué sé, hay concursos públicos, hay un montón de datos en registros que legalmente todo el mundo tiene que tener acceso a ellos. Y a mí esto me parecía interesante porque en Europa ahí destapas una parte de la economía importante. ¿Eso se quedó en idea de fundraising o forma parte? No lo tenemos aún, pero Vale, es uno de los proveedores más que están en el roadmap. Al final tienes que priorizar el roadmap en función del feedback de los clientes. Y a la práctica lo que hacían los americanos es lo que ayuda en la mayor parte de las veces, ¿no? Que es el LinkedIn, es la página web, son las cosas más públicas. Capturas el 80% probablemente, o 70% del mercado con datos de LinkedIn, Google Maps. No sé si te compro este porcentaje, ¿eh? O sea, LinkedIn, Google Maps. No, me refiero a la cantidad de negocio potencial que hay a hacer en el mundo en la parte menos online. Sí, la parte todavía más es muy de grande registro. este negocio. Lo que pasa es que como no lo sabemos porque no lo vemos, claro. ¿no? También los feedback que nos llega, es como el rabbit hole, ¿no? El cliente que nos llega es digital. Exacto. Entonces el feedback que nos llega es quiero que ahora me incluyas Crunchbase porque quiero seguir funding, o quiero que me incluyas Store Leads, que al final traquea datos de e-commerce. Nos llegan requests y al final priorizamos. Bueno, te abre mercado. Te abre mercado. O te distrae el roadmap. Te abre ¿no? mercado que aún no sabes ver. Claro. O sea, esto, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Engine, pero en Factorial es uno de los grandes descubrimientos cuando los VCs, por ejemplo, ¿no? Que son expertos en todo, hacían el análisis del tamaño de mercado, miraban este tipo de compañías, ¿no? Las que son muy públicas, las que te imaginas que puedes llegar a ellas online y claro, sale un mercado X. Pero si tú abres esto a toda la parte oscura de talleres de coches, de restaurantes, de cafeterías, de peluquerías, etcétera, de repente tienes ahí un por 10 o un por 50, depende del país y del segmento, ¿no? Entonces, yo tengo curiosidad para ver cómo evoluciona Engine en este sentido. Vale, la segunda parte que hablabais es la de contactar automáticamente, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es un AI SDR? ¿Es un SDR
con inteligencia artificial que te hace la prospección y el engagement para que luego un vendedor lo cierre? ¿O cierra directamente las ventas o se queda antes? Yo creo que se queda antes. Pero a medida que pase el tiempo y la tecnología evolucione y nosotros también integremos con más stack de herramientas, pues nuestra idea es integrar calendario, integrar mejor CRM, poder crear deals automáticamente y gestionar esos deals en el CRM. O sea, iremos evolucionando la gente a que pueda operar más down the funnel, ¿no? Pero de momento ¿Y cerrar? Y cerrar, probablemente en algún momento, sí. Pero no, ni os lo planteáis de momento. O sea, la tecnología no está preparada. Y la venta es muy humana. Sí. Y lo bueno es que partimos de... Bueno, muchos del equipo venimos del mundo de las ventas. Jaume ha tenido que empaparse sí o sí. Pero nos damos cuenta de lo que quiere el cliente. El cliente a día de hoy no quiere un robot que le cierre porque entiende que la venta es personal, es humana y el vendedor tiene que estar ahí. Entonces, es empoderar a ese vendedor a que todo lo que haga en su día sea tener reuniones de venta y estar cara a cara con el cliente. Y que todo lo demás, que suele ser 2 horas de su tiempo a día de hoy, le podamos automatizar y pueda apalancarse de estos agentes, ¿no? Este pitch, otra vez, como el primero que has hecho, vuelve al pitch del CRM. Sí, cuando escucho este pitch de queremos que el vendedor venda, que no haga administración, que esté cara a cara con el cliente, es exactamente el pitch del CRM. Entonces, ¿en qué momento tiene sentido que el CRM haga lo de Enginy o que Enginy vaya a reemplazar el CRM? Yo creo que es lo que va a pasar. Hoy. Yo creo que los CRMs van a tirar un paso más atrás e intentar hacer... Es la misma propuesta de valor. Sí, exacto. El cómo ha sido diferente. Bueno, Atio es un CRM nuevo ¿Sí? que incorpora un poco la mentalidad que tenemos nosotros y en la que estamos construyendo. Quizá no tanto. O sea, si una empresa utiliza Atio, no necesita Enginy. Yo creo que sí. Bueno, ¿crees que lo hacéis mejor? Sí, lo hacemos mejor. Pero, lo que hacemos lo hacemos mejor. Pero en teoría tendrían que hacer lo mismo. El tema es... ¿Y vosotros tenéis CRM? Sí, HubSpot. No, pero o sea, no tenéis producto CRM. No hemos querido meternos ahí, ¿no? Porque creemos que ahí sí que hay mucha competencia y la gente está muy arraigada al CRM que utiliza. Es muy difícil hacerle cambios. Es muy difícil. Hay 100.000 millones de CRMs. Sí. Y hay un coste muy alto de migración. Lo que sí que hemos creído es que es súper clave integrarnos muy bien, ¿no? O sea, todo lo que haces en Enginy se integra perfectamente con cualquier CRM de los principales, ¿no? Salesforce, HubSpot, Pipedrive, todos estos. Se escribe todo lo que pasa, los contactos se crean exactamente iguales, puedes decir qué campos se sincronizan, cómo se sincronizan. O sea, puedes definir la integración a tu gusto, es súper potente y es lo que permite trabajar muy bien con el CRM. Entonces, voy a abrir un melón que es el riesgo de plataforma, ¿no? Empezamos por el CRM. Si vosotros estáis diciendo no sustituimos el CRM, nos integramos, vamos de buenas, pero a la vez estáis diciendo los CRM se están haciendo cada vez más lo que hace Engine, y con lo cual un día os podéis despertar que se ha cerrado la API de HubSpot, o la API de Salesforce, o la API de Pipedrive, o la API de Atio, o de los 100.000 millones de CRMs. Yo creo que el CRM entiende el legacy que tiene. Y no ha pasado esto. No ha pasado. Ningún CRM os ha venido a decir no vengas a enriquecer los datos de mis clientes. Bueno, ha sido un poco lo contrario, ¿eh? Nos ha venido a decir, oye, tocando a la puerta, interesados en nosotros. Yo creo que habrá, no sé, muchas oportunidades de money para contenders con nosotros en incorporarse dentro de CRM. Que los CRMs os quieren comprar. Algunos. Y al final entienden el legacy que tienen porque han construido desde otra perspectiva. Son décadas. No nativos son muy antiguos. Entonces, o sea, los CRMs de hoy, los de hoy, son el principio de la ola del cloud, ¿no? De hecho, Salesforce casi se le da el crédito de inventarse el SaaS un poquito, ¿no? De ser el primer gran SaaS. Entonces, claro, imagínate, estamos hablando ya de hace más de 20 años largos. Y al final son bases de datos bonitas, pero son sets de propiedades. Todos somos bases de datos. Todos somos bases de datos. pero no, al final son líneas de código, sí. Todos lo que me líneas refiero de es, código. como veo yo el futuro, o la perspectiva del CRM es, oye, estoy en este layer básico y soy necesario para cualquier tipo de compañía, y entiendo que estos layers de IA más agénticos estarán on top de mi plataforma. Entonces, como nosotros vamos a seguir llamando a la API del CRM, el usuario seguirá teniendo ese CRM, seguirá pagando por un HubSpot. Todos nuestros clientes pagan por HubSpot, o Salesforce o Pipedrive. Entonces, no pierden negocio. Simplemente, una plataforma está automatizando la acción on top de la suya, ¿no? Entonces, incluso le dan más uso.
al CRM, aunque no sean humanos los que cambian propiedades, ¿no? Imagínate que HubSpot factura por el número de clics, sí. ¿no? O de API calls, o de API calls, datos guardados en la base de datos. Ganan negocio. De hecho, no facturan por esto. Solo facturan por Depende asiento. del módulo. Depende del módulo. A nosotros nos facturan por todo. Pero imagínate que tú puedes, un agente te está actuando como vendedor on top del CRM, pues tendrás 70 vendedores. Otra licencia, más licencias. Vas a pagar 70 seats, ¿no? Entonces, yo creo que lo ven más así. A ver, sí, obviamente, pero luego hay el otro argumento, que es si el cliente cada vez se apoya más en Engine y menos en HubSpot, porque HubSpot es solo una base de datos, se puede sustituir la base de datos más fácilmente si solo es base de datos y si no hay interfaz de usuario, ¿sabes? Entonces vosotros podríais migrar todo el mundo de HubSpot a Salesforce o de Salesforce a HubSpot o hacer vuestro propio CRM y el cliente ni se entera, entre comillas, porque vosotros lo podríais gestionar todo, ¿no? Que no es tan fácil de hacer, pero es un riesgo que verán ellos 100%. Y que con lo cual es un riesgo que os trasladan a vosotros, 100%. de que os desconecten un día. Bueno. Sí, pero yo creo que siendo un CRM, antes de decir voy a cortar, yo creo que pensaría más, ostras, pues voy a participar en eso que hacen estos, ¿no? No solo eso, claro, esto lo están haciendo ya. No solo eso, sino que creo que el CRM cada vez tira más a ERP. Trabajan en sus integraciones, conectan con sistemas financieros. Por ejemplo, HubSpot está trabajando mucho con integración con Stripe. O sea, creo que su foco está en ser ese nodo central de las operaciones de negocio, de go-to-market de las empresas, más que en centrarse en el engagement, que es lo que hacemos nosotros. Esto, estoy de acuerdo, es lo que estaba pasando antes de la IA, ¿no? Pero claro, estos bichos se mueven poco a poco. Entonces, llevamos 10 años quizá de ir en esta dirección, donde de hecho todos han comprado marketing automation o han hecho marketing automation en el caso de HubSpot antes de CRM, han comprado service, ¿no? La parte de customer service, de tickets, etcétera, y se estaban consolidando en esta dirección, pero es cierto que ahora quizá ha cambiado totalmente la foto. Pero no lo ves en el roadmap de desarrollo, no lo ves mucho. Es que son lentos. Son lentos. Son grandes y son lentos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Fíjate que en el CRM no tienes posibilidades de engagement muy buenas, en el sentido de lo único que puedes hacer son marketing emails o emails normales en base a templates. O sea, van muy lentos en lo que es prospección comercial, ¿no? Entonces, un contender que se fije solo en eso probablemente siempre estará desarrollando más rápido y keeping up the pace. Vale, esta es una plataforma importante. Hay otra plataforma, habéis hablado de Google Maps, habéis hablado de LinkedIn, habéis hablado de un montón de fuentes de datos. Claro, estas fuentes de datos, Google Maps, mire, porque tiene el negocio de la publicidad que le da un poco todo igual, ¿no? Pero LinkedIn tiene un negocio de una base de datos y han sido famosamente muy agresivos en no permitirle a nadie clonar esa base de datos. Muy agresivos. Vale, y el pitch que me habéis hecho antes es un poco, nosotros vamos recolectando estos datos. ¿Os deja LinkedIn y Google Maps y otros que absorbáis estos datos? ¿Cómo es esta relación? Bueno, yo creo que ha sido un largo camino, ¿no? de relación con LinkedIn. Empezamos sin tener ni idea de nada, sí. de cómo funcionaba todo el mundo del scrapping y tal. Bueno, la clave también fue, ¿no? Descifrar cómo podíamos hacerlo. No es fácil. No es fácil llegar a los datos de LinkedIn, para nada. Porque, digamos, las vías obvias ya están capadas. Sí. O sea, debe haber un equipo de ingeniería en LinkedIn más grande que de producto, solo limitando el acceso al scrapping y este tipo de cosas. Hay contenders ahora, pocos en el mercado, que vía API te permiten acceder a esa información, que es lo que hemos acabado haciendo nosotros. O sea, pero pagando. Siguen pagando. Ahora estamos en el camino de diálogo con ellos. Fuimos nominados Top Startup de LinkedIn por el equipo de marketing. Entonces, hay buena relación con ellos. Mientras otro equipo os decía, no me cojas los datos. Sí, entonces hay buena relación con el equipo de marketing. Entonces, estamos trabajando en conjunto para poder llamar directamente a su API. Que eso sería un gran paso para Engine, poder integrarnos nativamente con la API de LinkedIn. Y claro, pero ¿qué incentivo tiene LinkedIn en regalaros su social graph, ¿no? El grafo social que tiene de todos los datos de personas y todos los datos de intent que tiene? ¿Qué incentivo tiene? Porque ellos se dedican a comercializar esto con anuncios y con mensajes y con licencias de Sales Navigator, que es una herramienta de prospecting. Depende del contender, LinkedIn lo mira con una cara u otra y como que son las dos caras de la misma moneda. Pero yo qué sé, tenemos competidores que
les han baneado las cuentas. Bueno, ha habido episodios, sobre todo en el último año, de baneos a muchos de mis ¿Alguna que competidores. sea pública que se pueda contar como ejemplo? Bueno, Apollo la banearon. Apollo es una herramienta esta de generación de bases de datos. Sí, Ample Market la banearon. ¿Y qué pasa con estas empresas? Siguen operando. O sea, Pero no tienen datos de el LinkedIn. riesgo no es técnico, sino de marca y reputación. Y LinkedIn, yo creo que pues, Contender, que creo que no es compliant con mis términos y condiciones, pues lo bloqueo. Creo que plataformas como Enginy, que al final, estos suelen ser plataformas que directamente Que solo hacen esto. dependen de los datos de LinkedIn. Cuando ven un contender que agrega datos multifuente con el objetivo de hacer un engagement y una prospección comercial automatizada más humana y que ayude a vender de forma más personalizada, creo que lo ve con otros ojos. ¿A vosotros os han bloqueado en algún momento? No. Y un poco el diálogo con LinkedIn ha sido, queremos ambos llegar a una buena relación comercial. A ver, abriendo la API también implica que nosotros pagamos por esos datos. ¿Le pagáis a LinkedIn? Claro, sí. Directamente. Ahora mismo no. Ahora no, Pero estáis en conversación de que os dejen que les paguéis Sí. para poder pedir, ¿no? Pues todos mis contactos o todas las actividades. Y al final no dejan de ser una red social, que es hacia donde van, ¿eh? Claro, pues las redes sociales acostumbran a cerrar los grafos. De hecho, sí. Twitter, Facebook, todos en algún momento eran muy hippies cuando eran jóvenes, hasta que luego salen a hacer una IPO, a cotizar y tienen un mal quarter y cierran la API. O sea, ha pasado con absolutamente todas las compañías sociales. Claro, LinkedIn es propiedad de Microsoft, que pues no son novatos. El riesgo está. De momento el plan que teníamos y la relación con ellos ha mejorado más que empeorado. Vale. Y también ven que somos gente que publica en LinkedIn, intentamos crear contenido de valor. Es de buen rollo. Claro. Entonces, la idea nuestra dentro del producto es crear un subproducto para publicar contenido. No tanto para extraer información y automatizar prospección comercial, sino para publicación de contenido, tracking de contenido, etc. Al final, aportar valor a LinkedIn, ¿no? Con A los empujarlo usuarios hacia esa visión de red social. Si un día se enfada mucho el señor LinkedIn y os bloquea, No hay riesgo técnico. si os bloquea, ¿qué pasa con Enginy? Bueno, que la marca de Engine no estará en LinkedIn, estará en Instagram, estará en otros lados, pero a Pero nivel los datos de técnico LinkedIn estarán en Engine. estarán ahí. Sí. ¿Cómo los sacaréis si os bloquean? Porque es un coladero eso. Nosotros no vamos directamente. O sea, a alguien LinkedIn. tiene los datos que tú quieres, es lo que estás diciendo. Apollo tiene datos, ZoomInfo tiene datos, hay contenders que... O sea, no se pueden poner vallas al campo. Esos datos están públicos y por mucho que lo intenten, hay si haces un buen clones de trabajo esto. de agregar esa información, no dependes de... Ya. Y además hay contenders, hay proveedores en el mercado que extraen información en tiempo real, no solo de LinkedIn, sino hacen scrapping continuo, Ya. monitorizando todo Internet. Ya. Bueno, los modelos, los LLMs famosamente, ¿no? Que Sí. hay Al cada día final- el debate de dónde sale esta información. Sí. Todo el mundo mira para O sea, arriba. A veces lo pienso yo, ¿no? Sí. Nos estás mirando a nosotros que no estamos haciendo tanta cosa y OpenAI o Cloud que Sí. están scrapeando todo Internet sin ningún tipo de Sí. Inclusive... barrera. Bueno, Microsoft tiene un 34% de Por OpenAI, eso que esto hacen ayuda. la vista gorda. Esto Sí, ayuda. sí. Y creo que en Anthropic también han invertido un cacho. Porque te vas a ChatGPT o Perplexity y preguntas algo sobre mí y en los Trusted Sources estará quizá mi perfil de LinkedIn. Entonces, yo creo que también Sí, claro. están en un punto en el que se dan cuenta de que la ola tecnológica requiere, ¿no? La ola de la IA requiere que esos datos estén ahí. No creo que a unos puedan darle unas condiciones y a otros otras. Luego hablaremos de la parte corporativa de Enginy, pero en estas plataformas, ¿os habéis planteado aliaros con ellos, dejándoles, por ejemplo, invertir en el capital? ¿Os habéis planteado que Microsoft invierta en el capital o que Google para Google Maps y otras fuentes, o Salesforce o HubSpot, etcétera, que todos tienen equipos de venture? Todos tienen Con los programas. CRMs, claramente. ¿Habéis hablado con ellos? Sí. ¿Ha invertido alguno? No. No. Pero les habéis abierto la puerta. Sí. Con Microsoft directamente no. Que da miedo, es demasiado grande. Bueno, estamos un poco a la expectativa de... Sí. Tampoco vamos a pushear ningún tipo de... O sea, trabajando bien en la relación con ellos poco Vale. a poco y ganando tiempo para construir un producto sólido que sea defendible, yo creo. Entonces, antes de abrir la puerta demasiado pronto... Vale, yo creo que el producto ha quedado claro. Si alguien tiene dudas, que vaya a mirar una demo, ¿no? Pero, ¿para quién es este producto? ¿Quién
¿quién utiliza Engine? ¿Quién fue el primer cliente de Engine? Pues es buena pregunta porque ha evolucionado un poco, creo. O sea, empezamos pensando que sería el RevOps, el Go-to-Market Engineer, Que también. es usuario, pero hemos visto que cada vez más el vendedor está en la plataforma, ¿no? Porque al final hay los mensajes que envía él, hay las listas que a muchos vendedores les gusta hacerlas ellos mismos. Quizá para dar un paso atrás es quién nos compra a nivel... ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué tipo de empresa? Nosotros empezamos diciendo, bueno, vamos a ir a los SaaS de turno que han levantado mínimo una serie A. Sí, me acuerdo que me contaste esto y dije, mierda de mercado. Sí. O sea, este mercado te da para dos bloques meterlos de aquí todos de en una Poblenou. manzana. Sí. Sí, fuimos, un poco pensábamos que ese era nuestro sector, ¿no? Y luego nos dimos cuenta de que lanzando a mercado había un poco de todo. Entonces, yo creo que ahora tenemos muy bien definido el ICP y hay dos claros segmentos. ¿Vale? Uno sigue siendo el SaaS, ya no solo SaaS, sino compañía de software, acostumbrada al sistema de venta de Salesforce, SDRs, Account Executives, con un mínimo de tamaño comercial. Empresa tech moderna con un tamaño librillo de comercial. ventas moderno, agresivo, Sí. ¿vale? Como Factorial en este caso, ¿no? Como Factorial, gran ejemplo. Y hay un segmento que es probablemente 100x en tamaño, que es todo el sector de Professional Services B2B, ¿no? Solo operamos B2B. ¿Qué significa esto? Empresas services. que proveen servicios ¿Abogados? o productos a empresas. ¿Auditorías? Auditorías, agencias de marketing, agencias de recruitment, también productos, o producto-servicio, por ejemplo, si compañía que te trae fruta a la oficina, refruiting, IKEA. Pero, o sea, todos los B2Bs del mundo me estás diciendo. Porque si de servicio todos o de los producto... Todos los Sí. B2Bs, todos los B2Bs del mundo. Y o sea, muchas cualquier veces, empresa B2B, cualquier empresa que tiene como cliente otra empresa, es el ICP tan bien definido que tenéis de Engine. con un mínimo de tamaño comercial. ¿Vale? Y sobre todo ¿Cuál es ese mínimo? 10 personas en el equipo comercial. 10 vendedores. 10 vendedores. Vale. Y sobre todo nos enfocamos a servicio más que en producto. O sea, ¿Por qué? vamos proactivamente ¿Por qué? a ¿Porque hay buscar- más margen o porque Bueno, hay más margen, la tipología de venta es mucho más digital. más consultiva? Cuando vas a B2B producto o B2B industrial, sobre todo, dependen mucho de eventos, ¿no? Las típicas ferias y demás, canales de venta que no son, Vale. no van en línea con nuestra tecnología, ¿no? Pero luego te das cuenta, tenemos IKEA como cliente, por ejemplo, Vale. Empresas que dirías ¿Para son, qué usan son Engine? B2C, Para que, bueno, ¿no? y que es de todo, ¿no? Pero sí, sí. Tienen ramas de B2B. Claro. O equipos de fútbol como el Barça. El Barça es cliente de Engine. Sí. O sea, hace el scouting de futbolistas. No, tiene una rama B2B que hacen licensing, ¿no? El Madrid, también estamos en proceso de firmarlo, probablemente ya esté firmado para cuando salga este podcast. También tiene un equipo de sponsorships. Vale. Entonces, son empresas que nunca te harías idea de que pueden ser nuestros clientes, pero acaban siéndolo. Es buena señal para Muchas nosotros. empresas tienen una rama B2B. Por eso. Entonces, no vamos proactivamente a buscar B2B industrial, B2B productos, vamos a servicios B2B y a compañías de software. ¿Dónde? ¿En qué países? ¿En qué regiones? Pues empezamos en España y ahora estamos activamente... Claro, aquí depende de lo que te llega en inbound, ¿no? Y a qué vas a buscar tú proactivamente. Estamos montando equipo en Italia, que ya es casi un 10% de nuestra facturación. Muy bien. Alemania, ¿Con oficina en Italia o aquí No, en en Barcelona? Barcelona. Vale. Alemania y UK, que están empezando ahora. Todo Barcelona, ¿eh? Todos Todo desde estáis aquí. Barcelona. Hemos planteado... Aquí hemos al hecho- lado, de hecho, ¿no? A unas Sí. cuantas calles de aquí. Sí. Hemos hecho como un playbook de expansión internacional con distintos stages en el que, bueno, cuando llegue la business unit de Italia a 1 millón de ARR, una cosa así, pues ya consigue independencia, se monta un post office o una oficina, un coworking fuera. Hay que ver cómo No evoluciona. tengas prisa, no pero- tengas prisa. Sí. Ya hablaremos luego. Todo lo que podamos hacer aquí, mejor. Sí. Sí. Bueno, está vuestro ejemplo, ¿no? Vale. ¿Cuántos clientes tenéis? Ahora son 430 y... 400 y pico clientes. 400 y pico. Vale. La gran mayoría de España. 70% España. Vale. Luego Italia. 10% casi Italia. 5% DAC. Vale. Alemania, Austria, Suiza. Resto Que es de- Alemania, porque Austria y Suiza son minúsculos comparados con Alemania. Hay algunos suizos, ¿eh? Y tienen pasta. ¿Y el resto? Y el resto of Europe. Hay algún pequeño segmento de US, pero como no vamos... En LATAM tenemos alguno también. Alguno de LATAM, sobre todo a través ¿Pero que de canal. saltan de España allá o han llegado directamente A desde través de LATAM? canal, A través normalmente. ¿Vale? ¿Tenéis partners? ¿Qué tipo de partners? Partners ha sido un canal súper importante para nosotros. Estamos lanzándolo a día de hoy, que ya representa un
15% del revenue. Vale. La idea es que al final del año... ¿Quiénes son estos partners? Suelen ser implementadores de HubSpot, de Salesforce y demás, que ven que su cuota de servicio pues ya han vendido CRM. Ya han vendido todo el CRM a todo el mundo. Porque todo el mundo que va a tener CRM... Bueno, no es verdad. Hay mucha empresa que no tiene CRM, pero de este tipo de clientes ya tienen CRM. Y luego van a buscar la next piece of technology y encuentran en Genesys pues, una buena simbiosis con su clientela actual. O esto, o agencias de ventas, que están... Típica agencia que ayuda a hacer outbound o externaliza el outbound para compañías. Call centers. No call centers, sino típica compañía que te vende el meeting, que te externaliza la prospección. Llámalo call center, pero no para atención al cliente, sino para... Ventas. Prospección as a service. Sí. Empresas que te venden outsourcing leads. Y ellos os implementan... Pero ellos son clientes de Engenie. Bueno, son partners. Algunos partners pagan directamente por la plataforma, otros distribuyen, otros refieren. Vale. Distintos tipos de... Vale. ¿Qué cuesta esto? El software. Claro. Precio medio es una licencia anual de 8.000 euros. 8.000 euros al año, sí. ¿Vale? 700 al mes, más o menos. ¿Esto qué es? ¿Por número de vendedor? ¿Por número de tamaño de base de datos? ¿API calls? ¿Tokens? ¿Cómo tenemos créditos internos que al final... Todo va por créditos. Sí. ¿Y cómo se gastan los créditos? Acciones que haces, ¿no? Para scrapear un... O sea, todo gasta créditos. Exacto. O sea, está en la plataforma súper bien explicado, ves el coste de cada acción que haces y simplemente la generación con IA pues, también cuesta créditos en función de lo que pagamos a los modelos. Y el cliente, cuando os compra, ¿sabe lo que le va a costar? Porque claro, es muy difícil. Imagínate que yo nunca he usado Engenie y me decís... un package de créditos. Claro, pero yo no sé lo que me va a durar el ¿Tú package. no tienes ni idea de créditos? No tengo ni idea de nada yo. De nada. Yo lo único que entiendo es de euros. Claro. Yo como vendedor te digo qué necesitas tú, cuántos contactos va a prospectar tu equipo, cuántas personas tienes. Claro. Y yo me tengo que fiar de ti. Puede pasar dos cosas. Que me vendas 10.000 euros de créditos y solo necesite 1.000, o que me vendas 10.000 euros para un año y me los gaste en 3 meses. Bueno, en el proceso comercial yo te enseño la calculadora de créditos, te digo lo que te va a costar cada cosa y todo es en función de si lo que me has dicho que vas a hacer tú lo vas a hacer o no en la plataforma. Entonces no hay mucha fricción ahí, ¿eh? ¿No? No, hay bastante... ¿Y si compran menos créditos, luego les cobráis por el...? Pueden hacer top-up y eso es nuestro upsell. Nuestro upsell normalmente es quiero más créditos, aparte de que quiero más usuarios. Vale. Matemáticas rápidas. 400 y pico clientes, 8.000 euros al año, 3 millones y poco... 3,5 casi. De ARR. De ARR. Vale. Veníamos de un 2024 que cerramos en 800.000 de ARR e hicimos un 4X. Vale. Casi un 4X. No está mal. ¿Qué parte de este crecimiento? Porque claro, habláis de tokens y de upsell, ¿no? Entiendo que hay una parte importante de expansión de consumo. El upsell ha sido todo reactivo, ha sido mínimo. Pero en porcentaje del crecimiento, o sea, ¿cuánto de los 3.2 millones versus los 8, ¿no? El upsell lo único que ha hecho es impactar o reducir el churn. Vale. Pero compensar el churn. Sí, siempre los clientes que habéis perdido por un lado, por otro lado se han expandido los que se han quedado suficiente. El NRR siempre ha estado... Vale, o sea, los 800.000 euros que empezó de año acabaron en 800.000 euros, más o menos. ¿No? Si tienes un NRR de 100... Menos. Menos de 100. Sí. Vale, o sea, no ha llegado a compensar todo el churn, pero te ha tapado el agujero. Sí. ¿De dónde viene este churn? Bueno, primer año en el que lanzas a mercado, pues, al final llevamos 2 años de compañía, entonces vender a todo Dios, aprender de todo Dios y capitalizar la compañía, que es lo que teníamos que hacer en ese momento. Entonces hay mucho mala venta, hay mucho... El producto, al final... Sí, el primer año, al principio, el producto lo aguantábamos como podíamos. Con pinzas. Ahora, por suerte, está bien. Bueno, está bien el ejercicio de que Kai, que es el vendedor, dice, hicimos mala venta, y luego sale Jaume, que es el CTO, y dice, bueno, el producto tampoco acaba de ir muy bien. Está bien que normalmente es al revés. No. O sea, yo estoy súper de acuerdo con lo que hizo Kai de vender por adelantado, aunque yo me comiera el marrón, ¿no? De estar detrás del producto de lo que había vendido que no estaba, porque así aprendimos y así aceleramos el proceso un montón. Porque si no hubiéramos hecho eso... De hecho, yo me acuerdo de hablar con Jordi en nuestro 6º mes y le dije a Jordi, estoy pensando en parar las ventas Sí, sí. Porque el producto falla mucho. Te pegué un grito que creo que no hacía falta móvil. Se escuchó de aquí a Tibidabo. Sí, sí. Y nunca pares las ventas. Nunca pares las ventas. De hecho, cualquier emprendedor que me viene a mí que está empezando y tal y me viene con cosas de estas, yo le digo, vende. Sí, es como sobre todo CTOs, ¿no? Que a veces parece que molesten los clientes. Exacto. Ese es el problemático de los CTOs. Quiere tener el producto estable con déjame arquitectura... Déjame hacerlo bien. Vamos a esperar el producto perfecto para antes de lanzar al mercado y eso es el error garrafal. Es la receta garantizada a la muerte. Hay
alguna excepción que luego te sacarán una empresa, pero en general... Bueno, producto enterprise, quizá eso te puede funcionar como... Vas a ir a los IBEX 35... Pero lo primero que hacen es vender. Pasa es que venden bien. Sí. No venden diciéndote va a ir este mes, te venden diciendo va a ir el 2027 y luego lo construyes, pero ya has vendido. Pero ya me entiendes, que al final si tu target, si tu nicho de empresas son de las 35 del IBEX... No pues puede fallar tanto. No puedes fallar. No puedes fallar tanto porque ahí te crujen, te demandan y la empresa se va a la mierda, ¿no? Entonces, el churn que habéis vivido, ¿no? La churn, por si alguien lo conoce, la cancelación, ¿no? El ratio de cancelación de suscripciones. Clientes que se van. Viene de que vendisteis a gente que quizá no era la que luego podíais servir bien y que la plataforma en sus inicios era un poco hacía lo que podía, ¿no? Y luego hay un tercio de razones externas por las cuales, pues yo qué sé, el cliente de repente deja de hacer outbound como canal. Es una startup un churn pequeña orgánico. Cosas que no pasan puedes evitar estructuralmente en el mercado. ¿Vosotros tenéis calculado el ROI, el retorno de inversión de implementar Engine? Imagínate, ¿no? Tú vienes a un Factorial y dices, tú tienes tantos vendedores, vendes tanto cada mes. Si nos contratas a nosotros, que te va a costar, a mí me imagino que me cobraríais más que el promedio de Engine, no lo sé, o menos. ¿Qué gano yo con esto, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de impacto de Engine en una empresa como Factorial? Si intentas llegar a un único ROI, siempre va a ser cogido con pinzas, porque depende del caso de uso y de la metodología de ventas y del equipo que tenga cada compañía. ¿Lo podéis hacer personalizado? Sí, a ver, tenemos una calculadora en la landing para que te lo calcules, ¿no? O sea, 2 horas por vendedor, no solo en reducción de costes. 2 horas al día, a la semana, al mes. 2 horas al día por vendedor. Que de ahorro. De ahorro en tiempo, digamos. Vale. De acciones manuales de ir a LinkedIn, buscar al tío que conectar, hacer el no sé. Vale. Eso asumiendo que vienes del punto en el que tu vendedor está dedicando 2 horas a esa prospección, ¿vale? A esa identificación del cliente, búsqueda, introducción de datos en el CRM. Y no solo ahorro, sino impacto en ventas adicionales. Es decir, cuánto pipeline te genera esas 2 horas del vendedor cada día compounded. Esto es muy fácil de calcular, ¿no? Si tú tienes 2 horas, de 8 horas, 2 las dedicas a esto, significa que tenías 6 horas útiles y 2 inútiles. De las 6 vas a 8, es 2 de 6, un 33%. Tienes tú me estás un tercio diciendo más de pipeline que tienes generado. un 33% más de ventas por vendedor. Sí. ¿no? Y Eventualmente. Si mantienes la misma conversión que tienes, pues lo traduces ¿Y esto lo habéis podido en algún caso medir y decir? Tenemos en la calculadora... No, pero en casos reales, con una empresa, decir, esa empresa antes tenía una productividad el caso promedio. de éxito top de Genesy creo que es muy bestia, de Borneo, ¿Vale? que fue de los primeros clientes. ¿Quiénes son? Es un software legal que hacen privacidad, data me suena privacy. el nombre, pero ahora... Un DPO, ¿vale? Pues un software para que una persona interna, tu DPO interno del equipo pueda operar. El Data Protection Officer tenga controladas las certificaciones David, y la GDPR. Ex-founder de Redpoint. Sí. Pero eso se cambia de nombre. Antes tenía ahora nombre, Pridatect. Ahora es Privalex. Pero antes era Pridatect esto, ¿no? Antes era Pridatect, fue Borneo y ahora es Privalex. Ostras, vale. Yo conozco a David y Pridatect, pero no me había enterado de los cambios de nombre. Sí. Vale, ok. Entonces y ellos... Alberto, que era el director comercial, se cargó... tenía un equipo de 7 personas, se cargó 6 personas, mantuvo una persona en el equipo y duplicó generación de pipeline. O sea, en SDRs. Sí. En gente generando pipeline tenía 7 y ahora tiene 1. Sí. Y duplicó generación de pipeline. Esto es bestia. Que tampoco queremos que la gente se cargue esto, sino que, al contrario, que esos 7 hagan... pero hizo un 14x en productividad. En productividad por persona. Claro. ¿Y eso se lo atribuís a Engine o había algo más ahí? O sea, utilizó Engine muy bien. ¿Sí? Ha hecho unos trucos que no sé si podemos desvelar aquí, pero utilizó... Hombre, claro que sí. Primero, que yo tengo más de un SDR. A mí me va a... Si hago un 14x de productividad... El tema es, si tú estuvieras prospectando en LinkedIn, ¿crees que te responderían mucho? Si yo estuviera... mandando mensajes obviamente. Si tu vendedor usase tu cuenta, que Jordi. lo hacíamos en los primeros días. En los primeros días con Engine puedes hacer eso. Vale. Sí. Con el riesgo de reventar mi cuenta. Exacto. Vale. Los primeros días de Factorial yo lo hacía, ¿no? O sea, me acuerdo que en aquellas épocas, yo creo que ya ha prescrito esto, ¿no? Había estos plugins de Chrome que tú los ponías a trabajar mandando mensajes y yo mandaba mensajes cada día, todo el día, y luego los repartía entre los SDRs de en plan, uy, Jordi ahora no puede, pero sigo yo la conversación, ¿no? Que no es tanto la tecnología, sino cómo habilitar el cambio, cómo cambian tus procesos gracias a esa pieza de tecnología, ¿no? Y este tío lo que hizo muy bien es
definir muy bien cómo lo iba a utilizar y nos dio muy buen feedback de qué teníamos que recomendar a muchos otros clientes. O sea, te estás diciendo que cuando te escribe un CEO por LinkedIn, no es el CEO. O sea, lo que hizo él fue poner con una sola, varias identidades, poner el top management como el sender de los mensajes, pero quien operaba en Genesys ese pipeline era un equipo de SDRs. Sí. Que eso es un truco viejo, pero vosotros lo hacéis, digamos, automatizado. Era más automatizado, entonces el SDR tenía pipeline infinito. Y eso en LinkedIn no se cabrea. Mientras la gente mande mensajes y gaste, le parece bien. Al final, hay ciertos límites también de mensajes que tenemos en vez de spam. Claro, evitamos LinkedIn no quiere spam. que la gente haga spam. Evitamos hacer spam. O sea, tú en Enginy no puedes mandar más de 25 conexiones al día, más de 20 mensajes al día. O sea, tienes que entender que es una rueda. Que esto es lo que se considera que un humano muy pesado va a hacer en LinkedIn. Yo siempre digo lo mismo. Un humano puede hacer copy-paste y lanzar 300 mensajes. Pero te peta LinkedIn, ¿no? Hay algún momento que te dice basta. ¿No? ¿Te deja? Entonces, es un poco ilógico que te deje eso. Bueno, porque la gente se cansa. Yo entiendo que el humano se cansa y la máquina nunca se cansa. Sí, pero la diferencia entre hacer eso versus utilizar Engine con ciertos límites y con mensajes generados con IA es que casi que es más humana. O sea, ya que automatizas, automatiza bien, ¿no? Sí. Automatiza bien, esto estoy de acuerdo. Claro. Que es más humano no cuela, pero que es mejor, sí que te lo compro. Ok, entonces básicamente es más productividad por vendedor, punto. Y tenéis un caso extremo de 14x, no creo que sea muy replicable, porque es un caso muy extremo, pero bueno. En Factorial habéis medido, porque nosotros usamos Enginy desde el primerísimo día. Va a salir un vídeo testimonial, creo que en una semana o una cosa así. Vale. ¿Y cuál es el impacto que ha tenido Enginy en el SDR de Factorial? Es muy difícil de medir en Factorial. Es que cambian muchas cosas. El problema que tenemos nosotros... Equipos que cambian... Cambia todo. De repente, todo el rato. Nosotros empezamos operando solo con vuestro equipo de partnerships. Claro, medirla... ¿Cómo lo mides en generación de demanda? Medir la generación de demanda de un partner que te va a cerrar es una relación a largo plazo. O sea, quizá ahora estamos empezando a ver el partner que se cerró con Enginy, los primeros clientes que trae, ¿no? Entonces, cambiamos a otro equipo. Es difícil medir en organizaciones grandes. Vale, volvemos a los números. ¿Cuándo nace Enginy? 2023. Empezamos a operar como empresa en 24. O sea, en 1 de enero de 24 empezamos a operar. ¿Nosotros cuándo nos conocimos? En 23. Diciembre del 23. Diciembre del 23, que estabais arrancando. Estábamos en Founder Mode, Bootstrap Mode, Jaume y yo. Yo aún tenía otro trabajo. ¿Tú todavía trabajabas? ¿Venías en corbata a la oficina? Sí. No tanto, pero... Que en el pitch que os hicimos un poco, bueno, tenemos la empresa, estamos a tope, pero yo aún tenía el trabajo, estaba esperando la ronda para dejarlo y... Entonces, de lleno en 24. El primer año es 24, segundo es 25 y ahora estamos a principio, ¿no? Estamos a finales de enero de 26. Estáis empezando el tercer año de vida de Enginy. El primer año, ¿cómo crecéis? El primer año levantamos la ronda con Itnic, que fue de 450.000 euros. Quemamos 200, crecemos a 800.000. De 0 a 800.000 euros de ARR. Quemando 200.000 euros. Sí. Llegamos al millón en el año y el mes, enero del 24. A enero del 24. Sí. Del 25, perdona. Enero del 24. No, enero del 25 llegáis al millón. Llegamos hace un año ahora. Exacto. Sí. Y desde enero del 25 ahora, de ese 1.800.000, depende de si coges diciembre o enero, hemos llegado a 3,4. Vale. Un 3x, 4x, dependiendo de si coges diciembre o enero, ¿no? ¿Cómo arranca un Enginy? Porque empezáis vosotros dos y dinero, o sea, hasta que no entra el de Itnic no había nada, ¿no? Nuestro propio... No. De hecho, Jaume y yo no hemos puesto ni un euro en la compañía, diría. ¿Ni los 3.000 euros? Ni los 3.000 euros de capital social. ¿Y eso? Porque empezamos mucho con la cultura de vamos a financiarnos con cliente. Y yo recuerdo que yo aún estaba, de hecho, en mi anterior empresa, Nagicap, y estaba haciendo demos a Payhawk, que tenía conexión con Payhawk, otra fintech bastante conocida, multibillion dollar company. Y me acuerdo ir a hacer demos del piloto de Enginy. Demos de un PowerPoint. Sí, un pitch deck. Pero no había ni Lovable todavía. No. O sea, no podías ni improvisar. Mis skills de consultoría en un pitch deck, mostrando un poco el valor de lo que hacía, haciendo demo del producto que tenía Nagicap, porque al final Enginy viene inspirado con el producto que habíamos montado en Nagicap, y con ese pitch deck conseguir facturar ya de ese cliente.
Vale, y con esa facturación, Engine, incorporáis, luego levantamos una ronda donde entramos, ¿no? De 400.000 euros. 450.000. Crecéis hasta los 800.000. ¿Qué hacéis con este dinero? ¿Cómo os lo gastáis para crecer? O sea, ¿qué tiene que hacer Engine para pasar de 0 a 800.000 euros de ARR? Ingenieros, pocos vendedores, sobre todo personas. Sí. 90% ¿Marketing? personas. ¿Gastáis en marketing? 0 euros. Seguimos to date sin haber invertido prácticamente. No, Ahora no en el rebranding performance. hemos invertido por primera vez en marketing como tal. Pero todo outbound based. Todo outbound, ¿eh? O sea, hacéis Llamada listas, a puerta fría que es a usando lo que os nuestra dedicáis, ¿no? plataforma. O sea, hacéis listas y las llamáis, les escribís con Engine en LinkedIn, en email, Llamada a puerta fría. WhatsApp. No hacemos No, WhatsApp. email y LinkedIn, ¿eh? Sí. Y luego llamar. De momento. De momento. Y estamos con el piloto. Otra plataforma, otro riesgo por ahí. Pero bueno, cuantos más Cuantas plataformas, más Si diversificado. se te cae una, al menos no se te jode todo, ¿no? Exacto. Llamáis poca gente, ¿no? Por eso has dicho pocos vendedores. Mira, empezamos, durante todo el 24 tuvimos un equipo comercial de menos de 5 personas. Pero tú eras el closer. Yo era el closer hasta mitades del primer año, que el primer fichaje en el equipo de ventas, que creo que es fundamental en cualquier compañía, como el primero en ingeniería también, transicionó a cerrar. Y yo empecé más en la parte de activación del cliente, onboarding. Yo era un Me acuerdo. AMPM. Sí, del dolor de ese momento. Sí, sí. Claro, porque vosotros vendéis una cosa que casi no va, pero lo vendéis bien porque, claro, ¿quién no quiere comprar más leads? ¿No? Tú ¿Quién no a una quiere empresa, vender más? Claro, tú me viniste a mí y dijiste, oye, más pipeline para tus vendedores, donde hay que firmar, ¿no? Yo te lo compro, no te voy a pagar 5 años por adelantado, pero yo te lo compro, como no me entregues, pues te mando al cementerio donde están todos los que prometen más ventas Lo de para pagar tus por vendedores. adelantado te diría que fue el secreto de nuestro primer año. De solo haber quemado 200.000 euros y haber podido como escalar al millón. Fue cashear lo máximo upfront del cliente. Es decir, ¿Qué cobrabais? ¿Un año por adelantado? un año era difícil, pero algunos hacíamos anual, la mayor parte de ellos semestral. Medio año. Sí. O sea, hay medio 3 camino meses entre... por adelantado. Entonces, cuando te financias tienes una cultura de caja y te financias con cliente, de alguna manera el cliente... Tienes una cultura de caja, me encanta la frase porque es como cualquier empresario un poco más viejo que nosotros dirá, ¿qué significa tener una cultura de caja? O sea, no es la definición de una empresa tener una cultura de caja. No es lo normal. Pero no es SaaS. obvio en las startups, ¿no? En el mundo tech no hay cultura de caja. No. En Engine sí que hay cultura de caja. Sí. Entonces, claro, anticipábamos mucho cash de cliente. Correcto. Y con eso nos financiábamos. Sí, yo me acuerdo de ver los primeros informes mensuales que no llegaban cada mes. que ahora empiezan a llegar. Que ponía la posición de caja y digo, pues esto se está yendo para arriba. Me acuerdo que había meses hay meses seguimos en el los primeros meses que iba para arriba la caja y había no por, mes que no por inversión, positivo, sino sí. por cobrar por adelantado, ¿no? 6 o 12 meses de clientes que estaba cerrando. El downside, el upside de esto es que te permite escalar muy rápido, de forma muy eficiente y más si usas outbound como canal, es decir, no pagas por ads y publicidad. Te permite crecer muy eficientemente gastando poco y llegar muy lejos para luego levantar una siguiente ronda y poder contar una buena historia. El downside, lo malo, es que si te fijas estás cobrando un pastizal a un cliente por adelantado con un producto que no va. Que no existe todavía. Que no va. Una promesa que no has entregado. Entonces, ¿qué más cartuchos? Bueno, o sea, al final es hasta cuándo entregas, porque hay valor que hay muchos clientes que sí que les das, pero han aguantado. hay otros que al igual tienen el caso un poco diferente, que aún no has construido su caso de uso. De nuestro primer batch, del primer cohort de clientes que entran en Engine en enero del 24, queda un 30%. Ya. O sea, esos early adopters sufrieron. Sí. Sufrieron, pero los que se han quedado, sobre todo los más grandes, Factorial en el ejemplo, han sido design partners, ¿no? También para nosotros, porque hemos construido producto. O sea, por lo contrario, los que se han quedado están muy ligados a Engine. Claro, porque han diseñado el producto a mano con nosotros un poco también. Yo sí, algún consejo daría en esa etapa inicial de... Tampoco tienes un equipo de producto cuando empiezas. Normalmente tienes un ventas... Sois vosotros, el equipo de producto, somos los founders. el equipo de producto. Entonces, creo que es muy importante que cada cliente que entre gestiones muy bien las expectativas con, hey, tú entras para construir un proyecto conmigo y para ser partícipe de la herramienta que quieres para ti. Vas a poder construirte tu propia herramienta. O sea, vendes un poco de consultoría. Sí.
Y no lo hicimos en muchos casos. Fue, ya tengo un producto va todo de bien, puta madre, está perfecto, y te lo vendo, ¿no? Y no era el caso, y luego sufrieron. Ahora que, obviamente, cuando... Me encanta el concepto de Forward Deployed Engineer, está muy de moda, pero todos los founders, por definición, en mi experiencia, haciendo SaaS al menos, son Forward Deployed Engineers, ¿no? Pues, o sea, van a casa del cliente y dicen, yo me encargo, yo te lo arreglo y ya veré cómo, ¿no? Y es mi problema a resolvértelo. Te cobraré una miseria de fee y a cambio te voy a hacer un producto de la hostia. Nosotros ni cobrábamos fee. No, el fee es el SaaS, bueno, quiero decir, ¿sabes? O sea, te cobro poquito por las horas que te voy a dar, pero para mí esto es como se empieza un SaaS. Pero luego se ha puesto de moda ahora seguir escalando esto, ¿no? Ya no es los founders yendo a casa del cliente y aprendiendo, sino es contratar un ejército. ¿Tenéis Forward Deployed Engineers vosotros? Estamos empezando a montar uno, pero yo creo que depende del tipo de producto. Cuando es un producto enterprise, ahora por ejemplo tenemos nuestra propia API abierta. Entonces es un producto muy técnico que vendes al equipo técnico del cliente. Tiene sentido ahí que pongas un Technical Implementation Manager, le hemos llamado nosotros, no es Forward Deploy, pero alguien con capacidades técnicas que vaya a implementar. ¿Y por qué no es Forward Deployed? Bueno, a mí me da un poco, nos da un poco de Da un poco de rabia, ¿no? Sí, ¿Ya? sí. Vale. Da un poco de rabia la palabra. O sea, es un Forward Deployed Engineer, pero está como vergüencita. Es un Account Manager de o toda un la onboarder vida. de toda la vida, pero técnico. Vale. Y punto. Y creo que para ciertos productos tiene sentido. Para un producto SaaS, que la gracia del SaaS es que sea plug and play, que sea escalable y que one to many, ¿no? Sí. Creo que no tiene sentido. Sí, porque al final da un poco de miedo. ¿Cuántos Forward Deployed Engineers tienes que no están construyendo plataformas, sino soluciones una a una para cada cliente, ¿no? ¿Hasta qué punto depende del modelo de eso, Es ¿no? que yo Depende creo que en del modelo. general están construyendo soluciones uno a uno. O sea, hay el caso extremo, de la gente a veces critica Palantir diciendo... Es que Palantir tiene que tener Forward Sí. Deployed Engineers. Bueno, de hecho, se medio inventa o populariza el concepto Palantir y hay gente, el crítico de Palantir dice, Palantir es una empresa de consultoría con un múltiplo de SaaS. Claro, ese O es un el múltiplo problema. de tech. Que seguramente la realidad está entre medias, ¿eh? Porque hay una plataforma, pero hay una consultoría. La realidad es que hay una, igual que Oracle o Pero Salesforce. fíjate en el tipo de producto. Vendes a gobiernos, un producto súper complejo, súper ad hoc, tiene sentido. ad hoc. Con lo Ad cual hoc. hay consultoría. Claro. Porque Sí, hay sí. una implementación que es única para ti, que te la van a cobrar a precio de consultoría y además te van a cobrar un fee de plataforma de la otra parte, ¿no? Vosotros no hacéis... Es que para nuestro tipo de producto, No hace falta. SaaS, mid-market o SMB, No es tan ad hoc. no es tan ad hoc y creo que tu esfuerzo tiene que ser en ver qué es estandarizable dentro de todo lo que te piden, cómo lo puedes Vale. estandarizar todo en una única O sea, a plataforma. nivel técnico no hace falta porque al final las plataformas que usamos todos son las mismas. Tienen que ser sencillas O de utilizar. sí, pero luego hay una parte de consultoría de ventas, ¿no? Que imagínate que tú ahora vas a Seguros, yo qué sé, Santa Lucía, y ves que los vendedores no están trabajando bien, no tienen un buen playbook de ventas. Claro, tú podrías ir ahí Este es y mi decir, account manager de turno. vale, el account manager hace esta consultoría El diciendo, account te manager voy a en- enseñar a ser Exacto. eficiente en el proceso de ventas y a usar. El account manager en Engine, el onboarder es quizá la persona que te enseña cómo funciona la plataforma, qué significa cada botón en cuestión de semanas, ¿no? Para que tú te familiarices con la plataforma. El account manager es quien coge al cliente y le dice, vale, ¿cómo está tu equipo de ventas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuántas llamadas hacen cada día? ¿Cuántos emails mandan? Y antes de eso, ¿qué problema solucionas? Y nos damos cuenta de que muchas empresas aún no tienen claro el problema El que pitch. resuelven con claridad. Y si tú no tienes claro el problema, el mensaje, el targeting, la lista que haces, no van a tener sentido. Vale. Entonces, esa O sea, consultoría es es la consultoría de ventas. Esto es gratis. gratis. Sí, sí. Esto- Bueno, ahora empezamos a cobrar un fee de onboarding. Pero al en el final que- el éxito de la implementación de Engine depende de que el cliente tenga un buen Claro. proceso de ventas y que tenga el playbook para adaptar a Engine a ese proceso, ¿no? Por lo que nos importa mucho hacer eso bien. Estamos intentando estandarizarlo con webinars, con ese know-how o ese conocimiento que ya esté in-app, en el producto o en artículos de Intercom o lo que sea. Pero siempre vas a necesitar que el account manager haga esa labor. Ujú. ¿Qué os cuesta cerrar un cliente nuevo? En CAC, el payback de CAC son 9 meses. ¿Vale? Pues hazme la división, 3/4 partes de 8.000 euros son 6.000 euros, ¿no? Sí. Vale, o sea, os cuesta unos 6.000 euros de CAC de promedio Creo captar que- un cliente de 9. Bueno, no eran 9, eran 8, ¿no? O sea, más o menos, sí. Sí. Sí, 5.000 euros de CAC, 8.000 euros de contrato anual. Probablemente vaya a subir esto. El CAC. Sí, porque ahora. O sea, nuestro objetivo este año es llegar a 10 millones de ARR neto. Ir de 3 y poco De 3 a y 10. poco a 10.
Y inbound es una pieza fundamental. Vamos a empezar a gastar en paid, en publicidad, en marca. Otros países. Entonces, esto va a subir seguro. El CAC en internacional va a ser otro, porque las personas son más caras y por X y Z. Y al empujar un canal quizá más inorgánico, por decirlo de alguna manera, ¿no? El inbound pues es más caro. Lo importante para nosotros es retener el CAC a menos de 12 meses durante este año. Significa pues subirlo a 8.000. Si tú tuvieras que priorizar entre enfocar toda la compañía a mantener o optimizar el CAC o mejorar el NDR, ¿no? El Net Revenue Retention. La North Star este año es NDR. NDR, ¿eh? Queremos llegar a NDR de más de 100. Vale. Porque estamos por debajo. Que esto significa lo que hablamos antes, que ¿no? Upsell supere, que los clientes que expanden o te compran más de la licencia actual supere lo los que pierdes. Que se van. Sí. ¿Y qué tiene que pasar para esto? Cagarla menos, vender a los clientes que toca, pero ¿es suficiente con esto? No. Porque esto ya lo habéis hecho, entiendo, con 2 años y Estamos pico muy de vida. metidos en construir una máquina de upsell, que al final es construir un equipo comercial dentro de tu equipo de account managers. Que sepan vender, que sepan expandir, que sepan presentar nuevos productos a los clientes actuales y cobrar por ello. Entonces, fichamos a una Head of Customer Success en septiembre. ¿Septiembre fue? Sí. Hace 4 meses que es ahora. Angela, que fue la primera empleada en chat, en Product Support, en Typeform, y llegó a Series C, creo, liderar un equipo de 50 personas en equipo de CS. Entonces, un perfil muy chulo. O sea, y ya está haciendo cambios claramente Net Revenue Retention, o NDR, o como lo querráis llamar. Obviamente revenue, pero tanto equipos de producto, equipo de CS, ventas también parcialmente empujan hacia el North Star de llegar al NRR de más de 100. Estoy de acuerdo. Como inversor me parece una buena decisión. El segundo año, que fuisteis de 800 a 3.4, creo que has dicho, ¿cuánta caja quemasteis? 1,5 millones. 1,5 millones. O sea... De los 5 millones que levantamos en ronda. Vale. Nuestro burn multiple, ¿no? Que lo mide iba a definir el burn multiple, ¿no? Es 0,62, creo. Ha empeorado. El primer año era mejor todavía. El primer año es 0,4, ahora 0,6, pero estamos acostumbrados. Tú haces benchmark con la industria y que estás... 1 es la hostia. O sea, un burn multiple... Y la mayoría están a 2. Un burn multiple es el dinero que quemas, que se acostumbra a medir como EBITDA, ¿no? El EBITDA negativo que tienes en un año, dividido entre el crecimiento en ARR, ¿no? Entonces, una empresa que va, para ponerlo fácil, de 1 millón a 3 millones de ARR, tiene un net new ARR de 2 millones, ¿no? De 1 a 3 ha subido 2. Si se gasta 2 millones de EBITDA para crecer de 1 a 3, tiene un burn multiple de 1. Si se gasta 1 para crecer 2, tiene medio, que es vuestro entorno. Hay empresas que se gastan 4 para crecer 2. Tiene un burn multiple de 2, que ahí empiezan a sonar las alarmas. Depende del momento de mercado, ¿eh? Porque suele ser, o era lo... Era, a ver, Factorial ha vivido más años y más etapas de mercado. En los 2020s todo valía, y un burn multiple de 2 y de 3 era totalmente aceptable si crecías muy rápido, ¿vale? O sea, si crecías 3, 4x año a año, todo vale. Ahora ni creciendo muy rápido. O sea, un burn multiple por encima de 1 ya empieza a poner a la gente nerviosa, ¿no? Entonces te tienes que mirar ya. O creces mucho y te acepta un poco de ineficiencia, pero en vuestro caso realmente la eficiencia de venta la habéis tenido desde el primer día. Sí. Y la mantiene, o sea, ha empeorado, pero sigue estando en un... Bueno, quemamos 1,5 millones para añadir 3 millones, un poco menos de 3 millones de net new ARR. ¿Y todos estos tokens o créditos. ¿Qué os cuestan? ¿Tenéis un margen bruto de LLM? ¿Tenéis un margen bruto de cloud? ¿Tenéis un margen bruto de SaaS? Sí. A ver, primero de todo, recomiendo a todos los emprendedores que busquen créditos y ayudas, porque hay muchas. Pero obviamente no puedes depender de eso, ¿no? Por lo que tenemos un margen... Créditos de Azure, de AWS, todo eso, que te dan dinero. Cosas gratis. Sí, cosas gratis van muy bien. La IA es la parte donde no pagamos. Obviamente no podemos depender de eso a largo plazo, ¿no? Por lo que tenemos, pero tenemos bastante buen margen de todo, porque cobramos bastante. ¿Pero en dónde está?
Engineer. 80% de margen. Sí. 80% de margen bruto. En el dato. ¿Y esto incluye la infraestructura más los créditos o también incluye los equipos que dan servicio a los clientes? 80% si no incluyes equipo de atención al cliente. Vale, o sea, ese es el coste de infraestructura, Sí. es un 20%. 70% si incluyes aquellos perfiles que dan soporte al O sea, cliente. 20% os lo gastáis en Azures y compañías, OpenAIs, datos, ¿no? APIs, todas estas APIs que decís que utilizáis para recolectar. Aunque no es del todo coste de servicio esto, porque los datos luego os los quedáis, ¿no? O sea, hay unas APIs... Sí, pero no los revendemos. Sí, no los revendemos. No las, vale, hay que Los podremos. Hay que ir con cuidado ahí. Con Los podríamos revender, pero es un tema ahí también te complicas la legal. vida ya que- legalmente. que hay Vale, que- entonces lo utilizáis como un coste de consumo, más Bueno, que los más que una guardamos inversión. más que nada para un tema de seguridad o de recuperación del dato Vale. si hay algún problema técnico. Vale, entonces no activáis esa inversión en datos, sino que lo consideráis un coste, con lo cual va a margen bruto, y luego un 10% de coste. Vale, o sea, es un SaaS, pero es un SaaS que no tiene el mejor margen de SaaS, ¿no? Los SaaS van a los márgenes brutos del 80, 85, incluso alguno, 90 es muy difícil, pero un 80, 85. Genesys escala, te diría que perdona, Engine escala al 85. Sí, sí. O sea, ¿Cómo? veníamos de un casi 90. Sí, pero los primeros años estos Estamos- números bailan mucho. Estamos pero contando FTEs, o sea, Vale, contando personal equipo. o no. O sea, contando o no, porque es Contando distinto. personas. Contando personal, si ahora están en un 70, la idea es que en un año, business plan al 26, vuelva al 76, 77. Acercaros al 80. Eventualmente llega al 80. Y cruzar el 80 idealmente, porque luego los múltiplos de valoración impacta, el margen bruto impacta mucho. Y más ahora que, bueno, con la IA, la atención al cliente está cambiando un montón. Ya. Entonces, gastaréis escalaremos mucho. menos en personas, pero, o sea, lo mismo en personas, pero mucho más en tokens. No necesito contratar a muchos agentes de soporte ya y puedo escalar mi Ya. base de clientes mucho. ¿no? Contadnos cuál ha sido el fundraising. Queda claro que vosotros empezáis la empresa sin ni siquiera poner capital inicial porque ya facturáis de los primeros clientes. Luego hacemos una ronda de 450.000 euros. ¿Quién entra en esta ronda, aparte de ITNIC? Vosotros y Keyfan. Nosotros y Keyfan. ¿Y luego? Y ¿En, luego, qué, en qué momento hacéis otra claro, ronda? pasa todo este primer año desde que empezamos a operar, llegamos a tocar el 1 millón prácticamente y en cuestión de semanas levantamos la seed de 5 millones en enero del 26, hace un año. O sea, a 1 millón de ARR casi Levantamos 5. levantáis una seed. Porque normalmente al millón de ARR históricamente se levantaba la serie A, pero en AI ya no es así. En AI la serie A se levanta a los 100 millones de ARR. O sea que levantáis una seed al millón de ARR. ¿Cuál es esta ronda? Con ella y la serie A no se levanta nunca. No se levanta nunca. Sí, sí. Ya Nada. viene Microsoft y te pone 10 billion en tokens, ¿no? ¿Cuál es esta ronda? Esta ronda participó ITNIC también. ¿Pero quién la lidera? La lidera Samaipata, que es el nuevo inversor que entra liderando la ronda. 5 millones de euros. 5 millones de euros, un poco menos, 4,7. Y con esa ronda pues seguimos. Os quedan más de 2, ¿no? Bueno, Por luego el plan- 3 sí, millones más de de euros. 3. Habéis dicho que Sí, habías sí. quemado 2 kilos. Lo bueno del plan es que nuestro objetivo de crecimiento es ambicioso. O sea, queremos hacer un 3X este año, llegar a NRR de más de 100. O sea, es ambicioso. Pero llegamos a cash flow positive en septiembre, si todo se cumple. Es decir, es casi un seed strapping. Levantamos una seed y no vemos que necesitemos rondas a posteriori, de momento, a la expectativa de qué pasa con internacional. Ya. A la expectativa de, oye, ¿qué hace el competidor fuera? Y tiene sentido que yo haga fundraising ahora o no para internacional. Hay mucha competencia en este espacio. Mucha competencia. Vosotros os estáis agarrando a Europa, ¿no? Veo que el pitch se ha ido modulando a ser más el campeón europeo porque la mayoría de la competencia está en Estados Unidos. No, y por una razón sólida, ¿eh? ¿Qué es? Europa está muy segmentada, muchas culturas, muchos idiomas. Si conseguimos dominar a nivel, no solo de go-to-market, que es lo típico, ¿no? Que me expando en Europa porque es mucho más defensible, porque tengo equipos locales en cada sitio. Esto también, Que es verdad. pero aparte, tecnológicamente, por el producto que tenemos, hostia, con todos los datos que podemos sacar en portugués, en italiano, en francés, de mensajes de ventas, si podemos construir un valor tecnológico con esto y entrenar al propio agente a que pueda vender en cualquier idioma, en cualquier región de Europa. Al creo que americano le tendremos- costará más siempre. Al americano le gustará más. Hasta que haya AGI, entonces ya dará todo igual, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Vale. ¿Qué pasa con Engine a partir de ahora?
¿Cuál es el futuro de Enginy? Aparte de hacer 3X este año, ¿dónde está la nueva marca? ¿Dónde está en 5 o 10 años esta compañía? ¿Cuál es la evolución? No lo sabemos, ¿no? No. La realidad es que... ¿Qué queréis que pase? Ya sé que no lo sabéis. Un año y... ¿Qué queréis que pase? Seguir creciendo de forma eficiente. El motivo del rebranding también ha sido darle una cara nueva a la marca y a la manera en la que comunicamos. Creemos... El motivo del rebranding ha sido que os llegó un cease and desist. Esto no he terminado de contarlo, pero vale. A la vez que nos llega esto, decimos, hostia, no estamos bien posicionados en el mercado. ¿Cómo nos queremos posicionar, no? Y nos dimos cuenta de que en un mercado tan competitivo como el nuestro, no se trata de... Todo el mundo está haciendo product marketing. No se trata de tener un producto mejor, porque el producto es más o menos el mismo. Y la visión de producto de todo el mundo va más o menos al mismo lugar. Pero lo que nadie está haciendo es hacer marketing aspiracional. Contenido bueno, como orientado al outcome, al vendedor, a la aspiración de, oye, con Enginy eres un vendedor de Wall Street, ¿no? Entonces, todo el contenido que vamos a hacer y la nueva marca más orientada a resultados y a un nuevo movimiento, una nueva forma de vender, que no al producto como Esto suena bien, luego hacerlo es más difícil que decirlo, ¿no? Sí. Pero potencialmente os mueve de venderle al RevOps, que es el perfil técnico, que, a ver, todo el mundo es susceptible de la psicología y de la aspiración, pero es un perfil más técnico, ¿no? Como a un developer, que venderle a un developer, dime las features, dime lo que tiene, exactamente lo que cuesta, que yo ya decidiré, que yo ya sé lo que quiero, seguirá viendo ¿no? esas features en nuestra web. Cuando haces una venta quizá más aspiracional, te vas más al impacto de negocio, te vas más al impacto en el desarrollo profesional de la persona, quizás estás vendiendo más a los líderes de ventas que a los líderes de RevOps. ¿Esto es expresamente o...? Bueno, desde la marca, desde el marketing. Bueno, desde el posicionamiento, desde Claro. lo que tú esperas que pase. Mi idea con la percepción de Engine. es, si podemos llegar a el Reels que ve ese vendedor por las tardes cuando llega a su casa. Los memes. Los memes. Que se mandan que el ve. uno al otro. O si podemos llegar a ese Head of Sales con el mensaje de haz que tus vendedores sean los mejores de tu mercado, ¿no? Si podemos llegar con ese mensaje, atraeremos a quizá ese perfil no tan técnico y más aspiracional. El objetivo es atraer a todo un segmento de mercado que es mucho mayor al número de RevOps. Que es vendedores y líderes de ventas, líderes de más allá que RevOps, ¿eh? Esto en conjunto con hacer que la plataforma ya no sea tanto una plataforma para RevOps, sino una plataforma donde cualquier vendedor pueda ser el mejor vendedor gracias a Engine, ¿no? Entonces, trabajar mucho Pero no la compra UX. el vendedor, ¿eh? En cualquier caso no compra el vendedor. Compra el director. Compra el director de ventas o el de RevOps que decíamos antes. La visión del producto yo creo que es un poco... Bueno, le hemos puesto un objeto que es el de la brújula, ¿no? Queremos que Engine sea la brújula del vendedor. Es decir, vendedor, buenos días. Aquí tienes un listado de 100 personas que están hot a día de hoy. Diles esto, escribes este mensaje por este canal, llámales y que cuando le llame, estás hablando demasiado, para de hablar. O sea, que la plataforma guíe al vendedor a ser mejor. O sea, es un copilot. Un copilot de ventas. vendedor. Sí. Un cursor para las ventas. Es un poco la visión. El cursor para. Está gracioso. El cursor Todo el mundo lo dice, pero sí, sí. Está cuajando. Es donde Curso queremos ir. para. Muy bien. Vosotros dos, ¿de dónde salís? ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo decidís montar la compañía juntos? A ver, nos conocemos desde los 10 años de que íbamos al cole juntos, básicamente. ¿Vale? Cogíamos Aquí el en bus, Barcelona. Cogíamos el bus por las Sí, mañanas. al bus. Bueno, El yo bus lo como cogía Bernat y y tú yo. a veces Siempre cuando llegaba más tarde, iba al colegio, o sea, siempre tenía Estabas vendiendo algo, ¿no? Ya No. a los 8 años. siempre Cartas, llevaba- unos cromos o algo. Se me pasaba el bus, siempre. Vale. Pero sí, ¿Ibais juntos al estudiábamos cole? Sí, Pero de pequeñitos. sí. Y Y después, con 15 años, tuvimos una asignatura que fue emprendimiento. en el instituto. Sí, Que era bastante... Esto es raro. sí, era una asignatura bastante rara. Sí, Joan Enric Taló, un profesor que nos marcó, yo creo, Sí, nos marcó mucho. el futuro, que decidió en un colegio de toda la vida montar una asignatura de emprendimiento en el 2014. Pero una asignatura, todo el curso, no un día que se hablaba Sí, de todo él. el curso Era como catalán, castellano y Pero era emprendimiento. optativa, entiendo, ¿no? Porque esto no está, era en el, optativa. Sí, no creo, está, no está en el currículum de... Podías escoger entre esto o francés. Sí, algo y así. para mí estaba claro, ¿no? Entrepreneurship. Por eso no sé francés. Yo tampoco sé francés. Vale. Y hacéis una asignatura de emprendimiento a los 14 años. Sí.
15 años. Toda la asignatura era apuntarnos a concursos de Junior Achievement, había la Caixa organizaba el Desafío Emprende, Vale. concursos de emprendimiento, jóvenes emprendedores, ¿Vale? a presentar proyectos. ¿Vale? Y- En equipos. En equipos. Sí. Y ahí estabais los dos apuntados. Sí. Sí. Como amigos, o sea, os apuntasteis ya... Jaume siempre ha sido mi amigo, ¿no? Tequi, Tequi, nerdy. O sea, en y demás. ese punto montaba vídeos y me gustaba mucho hacer animaciones y tal. Vale. Y claro, Sí. acá ahí tenía las ideas. Y él de- era Google el, Pixel. el ventas Sí. siempre, ¿no? Ya, Sí, sí. os imagino de pequeñitos, Sí, era igual, pero de el, pequeños. el vendedor Sí, y el sí. friki juntos, ¿no? Uno hablando, convenciendo y el otro haciendo productos, sí. prototipos, historias. Sí, yo creo también me gustaba comunicar. Desde que soy pequeño me gusta comunicar y hablar en público y todas estas cosas. Y nos complementábamos muy bien y lo sabíamos. Entonces nos apuntamos a esa asignatura diciendo, no solos, creo que habían dos personas más. Sí. Y en uno de esos concursos ganamos el Desafío Emprende de la Caixa 2014, que se puede buscar, está ahí el Madre careto mía, de... que no lo he visto yo esto, qué vergüenza Mejor tiene que no, hacer. no, Qué no, vergüenza mejor no tiene. lo busquéis la gente. Mejor no lo busquéis. Ponemos el enlace en la No, no, por descripción. favor. Llama Y- este prototipo de una app de voluntarios, se llama iVolunteer, el iPhone está. Sí, sí, ¿no? sí. Y, iPhone 4 aún me acuerdo. y lo presentamos y me ves a mí, ¿no? Fuimos a la Caixa, un auditorio, 300 personas, que eran nuestros padres, Sí, 300 personas a presentar esto y ganamos el concurso y el premio era un mes en Silicon Valley. no está mal. Sí. Entonces ahí conocimos el Todos los founder cuatro, el equipo este de, Los cuatro, de sí. cofundadores y de los mentira. otros ganadores, que Vale. vamos, éramos estudiantes, Vale. teníamos Sí. 15 años. Pero durante verano, porque Durante un mes, verano. claro, Sí. hay que ir a clase. Mes de agosto. Vale. Y visitamos, bueno, nos alojamos en Berkeley. Hostia, qué guay. Esto a los visitamos 15 años o Stanford. 14 años, Sí. guapísimo. Claro, fue un momento de decir, hostia, hay que volver aquí. Me está dando envidia este profe. Chapó por este profe. ¿eh? Chapo. Sí, sí. Joan O sea, Enric Taló, el... ¿Y esto cómo lo hacemos más? ¿No? Porque Pues ¿qué buena cuesta pregunta. meter un profesor a hacer esto? No, bueno, sí que cuesta, pero el valor que tiene, si todas las escuelas generan un par de futuros unicornios, al país le va a ir muy bien. Sí, Y en esta escuela, que es el Bell-lloc de Sí. Girona, ha crecido mucha cultura de emprendimiento gracias a este profesor. Yo creo que guapo. es clave esto desde Qué la guapo. educación. Y esto lo pagaba la Caixa, ¿no? Al final, no el profesor, sino el premio, el viaje Sí, de un la mes. Caixa. Esto es la Fundación La Caixa, Sí. un proyecto de emprendeduría, ¿vale? Y ahí vais a ver las startups guays de la época. Y conocimos, yo creo, Dropbox en ese momento era una startup. Fuimos Sí. a sus oficinas, eran grandes, o sea, no estaban empezando, pero conocimos al founder. Fue una experiencia de esto que Bueno, nos marcó. sí, o sea, ves el ecosistema, ves Claro. lo que se mueve ahí. Volvéis a Girona, ¿no? Sí. A los Y nada que 15 ver. años y no es Silicon Valley. Sí, Pero os ha picado el bicho. sí. O sea, tenéis claro en ese momento que queréis ser emprendedores. Y desde ese momento Pero no empezáis Engine. era un proyecto de estudiantes y seguíamos teniendo Vale. la carrera por delante. Estamos en tercero de la ESO. Sí. Vale. O sea, nos queda cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo. Vamos a acelerar. ¿Cómo vamos de ahí a la fundación de Engine? De ahí es un back and forth de cada vez que teníamos una idea de negocio. Yo llamaba a Jaume, Jaume me llamaba a mí y compartíamos cosas. Jaume siempre ha sido el no, esto no funcionará por esto, ¿no? Sí. Y fue un back and forth. Él siguió su carrera, yo la mía. ¿Qué hicisteis? Yo estudié ingeniería informática y trabajé en empresas más o menos grandes aquí, Skyscanner, New Relic. Como programador. Bastante como ingeniero. estándar, un camino bastante O sea, estándar. Yo entro en consultoría, ¿Qué tipo de consultoría? aborrezco consultoría estratégica. En menos de un año digo, esto no es para mí. Y me voy rápido pitando leches a construir el mercado español en una startup. Agicap, una fintech, software de tesorería. Entonces lanzo al mercado español, contrato BDR, SAES y demás. ¿Pero tú qué sabías ahí de Nada. Nada. Con ¿Y por qué 23 por qué te años. fichan? Se equivocan. Venía de consultoría, buen currículum y el approach de Agicap en cuanto a lanzar un mercado era voy a fichar en BB O sea, un chavalín, para lanzar un mercado. chavalín que sepa algo de negocio porque le han formado. MBB es McKinsey, Bain, Boston, ¿no? Sí. O sea, un chavalín que han formado ya en una de estas consultoras que me monte algo. Sí, que no es un approach que sigo a día de hoy. Vale, yo pero para lanzar te pescaron a ti Sí. y funcionó. Sí, vieron un poco que se me daba bien el mundillo de las ventas y que era perfil emprendedor. Y pues construir un equipo de unas 40 personas primer año. Llegamos al 1 millón de ARR, Con 24 años. 23, 24. Y vino ahí el momento de layoffs Vale. de mercado y tuve que echar a medio equipo prácticamente.
Entonces ahí digo, hostia, tengo mis rifirrafes con el co-founder de la compañía y tenía ya una idea murmurando en la cabeza que aún no había contado a Jaume, que es un proyecto piloto que montamos en Agicap. Yo con algunos growth engineers que teníamos en Francia, Agicap es francesa, que era un bot que te agregaba datos de LinkedIn y te los cruzaba con Apollo, Casper, 2 bases de datos, para enriquecer sus números y sus mails. Entonces le dabas un URL de LinkedIn, te retornaba un Google Sheets con la información de perfil, sus números de teléfono y sus mails. Y esto ya lo tenía en la cabeza. Muchos de mis competidores me decían, oye, ¿cómo lo hacéis vosotros para generar leads? ¿No? Y veía que había una oportunidad de mercado. Y ahí llamo a Jaume. Pero tú no eras techie, no lo sabías hacer tú. No, esto. pero aprendí mucho de toda esta rama de Sales Ops. ¿no? O sea, eras digamos... era un friki de RevOps. Friki que no sabía programar ni tenía ningún interés en programar, pero que sí que tenías interés en lo que las herramientas te dejaban hacer, ¿no? Las herramientas para equipo comercial, que es el que dirigía yo, me encantaban. Montaba también herramientas para automatizar LinkedIn, estas de las extensiones que decías. Entonces, ya conozco a la mayor parte de mis competidores porque he sido usuario. Y fui a Jaume y le dije, ¿qué te parece si montamos un all-in-one que agregue datos, que te automatice la prospección? Y Jaume estaba picando con IA en ese momento, porque salió el... Estaba con el GPT 3.5, con mi hermano habíamos hecho un chatbot de WhatsApp en ese momento y era, o sea, lo vimos claramente. De hecho, Jaume en ese momento me dice, no, yo tengo otra idea, que es un chatbot de WhatsApp, como Lucía. Sí. Y yo le dije, no, Jaume, ni de coña, esto no es defendible. Y decimos, vale, vamos a... Lo mejor de los dos mundos. Claro. Sí. Vamos a no hacer un chatbot, sino replicar el comportamiento de un agente comercial. Con esa visión de un agente propio que yo no hubiese tenido esa visión si Jaume no hubiese sido un flipado en el sentido de a dónde iba la IA en ese momento, porque era muy incipiente, ¿no? Sí. Pero quizá traje un poco el conocimiento del mercado, del pain de nuestro cliente y él el de lo que podía permitir la tecnología y pues ahí decidimos empezar. Bueno, o sea, la conclusión es, para encontrar cofundador hay que volver atrás en el tiempo a los 10 años, hay que tener un amigo, haber estudiado clases de emprendeduría. Nos apuntamos el nombre de este profesor como mérito importante por la asistencia de Enginy. Contame, ¿cuál ha sido la hostia más grande que os habéis llegado en estos 2 años y pico de Enginy? El momento más bajo, más duro de la trayectoria de la compañía. Porque desde fuera los números son la hostia, ¿no? Alguien dice, hostia, de 0 a 1 millón, de 1 a 3 y pico. Ahora parece fácil. Ahora es el mejor. Sí. Porque tienes ya un equipo de liderazgo, tienes un plan mucho más sólido, ves que estás creciendo, que no depende todo de ti. Ahora es el mejor. El peor no fue el día 1, porque el día 1 tú estás construyendo este primer mini equipo, que es muy difícil, ¿eh? Es la venta más importante de cualquier startup. Los primeros 3 empleados. Tienen que ser buenos, dejar un sueldo de la leche y venir a un proyecto que no es nada. Entonces este estuvo bien, pero esos primeros 6 meses, yo creo, en el mes 6, mes 9, finales del primer año, antes de levantar nuestra ¿Por seed. qué? ¿Por qué era tan duro? Bueno, al final tienes que confiar mucho en tu visión. Viendo que en el día a día... ¿Qué es lo que era duro? ¿Qué es el lo día a día el producto falla, desconfías del producto, lo tienes que vender, ¿no? Sabiendo que le va a petar. O sea, cuando empiezas tú vendes la ilusión del producto, pero te piensas que va a funcionar. Y te lo tienes que creer tú. Claro, pero como no hay nada, pues es fácil creérselo. Cuando ya hay un producto y sabes que no funciona, tienes que seguir vendiendo que funciona. Y no solo eso, sino que animar a tu equipo y motivarlo para que se lo crean. Sí. Claro. Y al otro para que lo arregle. Tienes que estar 24/7 creyendo. Claro. Y al final llevas 3 meses programando 12, 13, 14 horas al día. O sea, que literalmente lo único que hacía era programar y me costaba ver la luz al final del túnel. O sea, sabía que había un momento donde las cosas iban a ir bien, el producto iba a funcionar, pero ¿cuánto queda, no? Y es eso que tienes que ir tirando y al final sí que llega el momento y a partir de verano y tal ya vimos la luz y todo mejoró, ¿no? Pero los primeros meses era programar sin ver la luz, ¿no? Era, ¿qué pasará? ¿Cuándo vamos a llegar a un momento que esté todo estable, que podamos venderlo sin pasar vergüenza, ¿no? De alguna manera. La cualidad más grande de un founder no es la inteligencia, es la resiliencia. Seguir empujando. Yo creo que... O sea, Jaume es muy resiliente, más que yo. Yo me considero resiliente. Bastante más que yo. Hubiese sido imposible... O sea, la persona que está programando el software tiene que ser un animal de resiliencia. Sí, al final
te discutes, ¿no? Porque hay la presión por tu lado, por su lado, y acabas pues discutiendo y tal, y al final de la discusión tienes que decir... Sigo pues, programando. Sigo programando, Sigo y tú arreglando sigues errores. vendiendo y seguimos los dos adelante, ¿no? Porque no hay más. Yo creo que es evidente las cosas buenas de ser co-founders íntimos, ¿no? Desde hace más de 20 años, ahora no sé, por ahí, ¿no? 20 años. Unos 20 un años poco que os menos. conocéis. 15. Sí, es que ahora pienso que la gente es mi edad y digo, no, Sí, que no sí. tienen mi edad. 17, ¿no? Sí. Sí, gracias por el cálculo. ¿En qué momento os ha perjudicado tener esta historia, tener esta relación personal? A ver, yo quiero hacer un apunto. Siempre hemos sido amigos, pero no hemos sido mejores amigos todo el día juntos. Claro, no etc. compartimos. Él tiene su círculo de amigos, yo el mío. Siempre hemos sido compañeros. O sea, nos hemos complementado mucho. Sí. Vale, Y eso amigos es del lo proyecto, importante. pero Sí. no Sí. amigos vitales de toda la vida Sí. que habéis crecido juntos y lo habéis hecho Exacto. todo juntos. No. También hay lazos, o sea, su familia y mi familia se conocen desde pequeños también. Es típico hijo de los que son... tu familia es amigo con otra familia, pues el claro. hijo, ¿no? Y siempre hemos tenido buena relación, por También supuesto. yo soy de Barcelona, vosotros sois de un pueblo más pequeño que entiendo que ahí todo el mundo se conoce también. Sí. Más Sí, que sí, una sí, más ciudad que aquí, sí. más A ver, grande. es una ciudad, ¿eh? Girona. Sí, Girona sí. Belloc. No, pero Belloc es el colegio. Vale. Sí, sí. Y, a ver, yo creo que en general es bueno conocerse porque te dices las cosas a la cara, ¿no? Y es posible que si no tuviéramos esta confianza, no te dices las cosas y explotan mucho más tarde. Y esto, al tener muchas discusiones, sobre todo al principio, nos decíamos las cosas salían a la luz y pues hacíamos cosas o sea, de lo que discutíamos, ¿no? Y también que hay un vínculo que, quieras o no, sabes que no se va a romper, sabes que no va a abandonar Bueno. el barco. Confías en que no va a abandonar el barco. Yo he visto de todo. Sí, pero... Pero sí, es que tú confías en que no se va a romper es el que es barco. muy importante la elección del co-founder. ¿Os habéis llegado a mandar a freír espárragos? Muchas veces. Sí, sí. Vale. ¿Todavía? O sea, ¿Va a más, nunca, va a menos? no, ¿Cómo va mucho evoluciona? menos. nunca hemos llegado al punto de decir, dejamos esto en serio. A las manos no ha llegado. No. Espero que no. Pero nos hemos gritado y hemos tenido discusiones y algunas más tontas, algunas más importantes, pero... También te Va a diré que no menos. conozco ninguna asociación de co-founders que no se hayan gritado y dicho de todo. Yo me ¿eh? acuerdo de una cena de ITNIC que Sí. organizasteis con el portfolio que no hicimos nada, no entramos al restaurante a cenar, todo discutir. Como cuando invitas a una pareja, ¿no? Sí, que, y se pasan, que dices, Dios. coño, no vengáis para estar aquí. Sí, es verdad. No Pero llegasteis va a entrar. mejor, Sí. porque, bueno, los dos vemos luz al final del túnel. Creo que Jaume al principio era un tío muy anti-estructura, anti-procesos y cada vez se va ¿no? dando cuenta de que hay ¿Cuánta más gente sois en el equipo ahora? 50 personas. ¡Buh! Madre mía. ¿Y Bueno, cuán- 56. ¿Cuántas 56. en...? Unas 15 en el equipo de producto. ¿Tú, Jaume, eres tecnología. CTO? Sí. ¿Y qué equipo llevas? Ahora hemos dividido en dos equipos. Hace un par de meses actuamos con un solo equipo, que éramos 10 ingenieros, a un par de product managers, y ahora hemos cogido el equipo y lo hemos dividido en dos, y a nivel de dominio de producto. Y esto creo Prospecting que- y sí. engagement, Vale. que es lo que comentaba. Y esto creo que nos ha ayudado mucho a dar claridad a quién es responsable de qué, ¿no? Porque antes era todo el mundo se encargaba de todo, de alguna manera, y ahora está bastante estructurado y cuando entra algún incidente o algún bug, pues sabemos qué equipo es responsable. Y ahora mi trabajo es más encargarme de que esos equipos funcionan bien, tienen los procesos internos que siguen lo que tienen que seguir, y un poco eso. Y creo que ha mejorado bastante la calidad ahí. Yo creo que un apunte aquí es, no se trata solo de meter a las personas, sino de break down things. Sí. Coger el pastel entero y partir responsabilidades. Vale, de este pastel, cuando empiezas a montar ese layer de middle management, ¿no? De este pastel, tú eres responsable de esto, tú de esto, tú de esto. Y ellos con sus equipos igual. Entonces, creo que hemos hecho un buen esfuerzo en finales del año pasado de construir este sistema de management o de liderazgo que queremos construir, definiendo muy bien KPIs, definiendo muy bien procesos, de quién es responsable de qué, y creo que ahora vemos el impacto de ello. Muy bien. Oye, Sí, sí. vamos a ir cerrando, que hay que seguir creciendo Enginy y Sí, Factorial y otras compañías que tenemos por aquí. Antes de irnos, cada uno por separado, ¿dónde os inspiráis y dónde aprendéis? Haced alguna recomendación que quizá la audiencia pueda seguir. Llama. A ver, es un poco cliché, pero yo sigo mucho a Elon Musk.
tendrá sus cosas, pero... Tiene cosas, sí. Pero creo que es una máquina de trabajar y de poner el foco donde toca, ¿no? Tiene muchas empresas, pero entra en el sitio donde hay problemas y los arregla. Vale. Y creo que esto es algo que cualquier emprendedor debería tener. Vale. Y lo veo como una inspiración. Intento seguir bastante, no las partes más políticas, pero las partes más de empresa, de cómo hace las cosas, cómo sigue los procesos, qué metodología tiene para crear producto o los cohetes o etc. Creo que es muy inspirador. Vale. Y a nivel de algún contenido, libro, podcast, lo que sea, alguna fuente de contenido que recomiendes? He leído bastantes libros a nivel más de management, de Manager's Path y alguno más para aprender un poco más a nivel de llevar personas, qué responsabilidades darles, etc. Y después podcast, miro muchos, Nick, obviamente. Pero todos los que me van apareciendo que me parecen útiles. Vale. ¿Y tú, Kai? Soy un tío muy intuitivo y me guío por lo que me dice mi intuición muchas veces. No sigo mucho porque estoy ocupado con mis cosas, ¿no? Sí, no consumes contenido. Consumo... Jason Lemkin me gusta mucho. Sí, sí. Que me ha enseñado... hace tiempo que no sale y... Hablé con él en persona hace poco en un evento que fui a UK. AI Startup Summit. Vale. O algo así. AI Summit. Jason Lemkin... AI Suster, ¿no? Suster, yo creo que ahora será AI porque todo es AI. Pero Jason Lemkin es un gurú, ¿eh? O sea, el cabrón la clava bastante. Me gusta mucho. Soy muy fan de Jason. Me acuerdo hablar con él y bueno, me tumbó toda la visión de producto. Me dijo que tenemos que volver al autopiloto ya. Es muy opinionado, poco extremo, pero lo toca bastante. Pero me gusta su contenido. Me informo también de tecnología en general. El podcast de Lex Fridman me los trago todos, son larguísimos, 6 horas. Pues por no consumir contenido, ahí tienes 20 horas a la semana. Digo, no consumo contenido para inspirar mis decisiones, me guío mucho por mi intuición. Vale. Y creo que lo que he hecho en el último año que me ha funcionado mucho es crear bien una comunidad. Bueno, creé un grupo de WhatsApp, pero una comunidad de otras personas, otros founders que están en más o menos el mismo stage que yo. Vale. Y en eso pues me apoyo un poco, pido consejo y demás. También vosotros... Teneros como inversores ayuda para muchas cosas también. Entonces, somos los primeros interesados en que vaya muy bien en Gini. Estamos muy alineados. No, sí, pero el founder se tiene que guiar mucho por su propio gut feeling, porque nadie ha hecho exactamente lo que está haciendo el problema. Si no, no sería un buen founder, ¿no? Muy bien, pues oye, Kai y Jaume, muchas gracias por venir, mucha suerte. Ya nos iréis contando en alguna tertulia cómo evoluciona Enginy. Y a todos los demás, gracias por seguirnos y hasta la semana que viene.